Bienvenidos al análisis de la última etapa del proyecto integrador, en donde se va a estar haciendo un análisis de todo lo que corresponde al tercer capítulo sobre la propuesta de solución, para lo cual, como todo, cada uno de los capítulos siempre se debe establecer en una hoja independiente al empezar cada capítulo. Entonces, al inicio se debe realizar una breve descripción de cada uno de los pasos que se va a estar desarrollando dentro de la propuesta, es decir, cuáles son cada uno de los procesos que va a permitir realizar toda la propuesta de solución. Esto lo vamos a detallar a través de un flujograma o diagrama de flujo, además de una breve argumentación sobre la misma temática sobre la propuesta de solución. Además de ello, se debe recalcar que aquí también se debe colocar una figura, es decir, este diseño también se debe colocar como figura al pie del flujograma. De igual manera, siempre se va a estar detallando cada uno de los pasos en forma ordenada. Por tanto, luego tenemos el diseño de la propuesta de solución, en donde va a ser necesario cada uno de los requisitos de diseño de esa propuesta de solución, en donde se va a establecer cuáles son cada uno de los parámetros mínimos que se debe cumplir para el desarrollo de esa propuesta, el cumplimiento de esa propuesta. En este caso tenemos estructura firme, resistente a la corrosión y desgaste por el clima, y entonces esto es lo que los autores están manifestando de acuerdo a su proyecto. Tenemos de igual manera la altura estimada, cuánto va a ser la altura mínima, y así van a ir detallando cada uno de los parámetros o las características que ustedes consideran como los requisitos mínimos para ese diseño. Además de ello, van a tener que realizar el diseño estructural y el diseño eléctrico. Esto va a depender del tema como tal. Es decir, si su proyecto está encaminado a la implementación de algún sistema, de algún producto, de algún servicio, entonces se debe realizar el diseño de cómo es que se desea el establecer cada uno de las características, ya sea las dimensiones, la altura, el espacio, todo eso es lo que se va a poder demostrar a través de un diseño en diferentes softwares que ustedes pueden utilizar. Uno de ellos y el más utilizado es el AutoCAD. De igual forma, se debe colocar el número de figuras. Como les había manifestado, siempre debemos colocar, en este caso, que sea de forma correcta, para lo cual lo vamos a modificar. ¿Ok? Continuando, tenemos la selección de materiales. Otro de los requisitos dentro del desarrollo de la propuesta es establecer o seleccionar cada uno de los materiales que van a ser necesarios para la realización, la construcción de su propuesta. Entonces, si es la adquisición e instalación de un sistema solar fotovoltaico, por ende, deben mencionar cada uno de los elementos que intervienen dentro de ese sistema. Si es necesario, de igual forma, realizar el dimensionamiento, es decir, a través de cálculos matemáticos para poder determinar cuáles son las magnitudes de cada uno de esos equipos, lo deben realizar. Ejemplo, si necesitan para este sistema conocer cuál es la potencia que deben realizar de igual forma
la determinación de las cargas. Si necesitan conocer cuál es la corriente, deben realizar también de acuerdo a esa eh, carga que van a implementar, determinar la corriente. De igual manera, establecer los diferentes elementos, como se van a utilizar luminarias, establecer cuál va a ser la potencia de esas luminarias, esto a través de cálculos, lo cual me permita evidenciar que cada uno de los equipos o elementos que se encuentran seleccionados estén de acuerdo a un cálculo, de acuerdo a valores específicos del sistema. No es que se va a colocar datos al azar, sino de acuerdo a los requerimientos de la propuesta que están realizando. Y así se va a detallar cada uno de los equipos o elementos que intervienen en la propuesta. Algo que mencionar es que cada uno de estas imágenes deben ser, bueno, en el diseño, como les había mencionado, en AutoCAD, y debe facilitar todas las medidas, todas las dimensiones. No se puede colocar simplemente un pequeño bosquejo sin nada de dimensiones. Esas dimensiones deben estar colocadas aquí y que sean visibles. En la selección de los materiales, sean fotografías de los productos que están proponiendo. Bueno, si aún no lo consiguen, pueden ser de cualquier otra fuente de investigación, pero se debe colocar la fuente de donde tomaron. Y si ya lo disponen de cada uno de los productos, toman una foto y colocan simplemente elaborado por autores. Entonces esa es la manera. Aquí también tenemos una tabla con cada uno de los materiales que van a ser necesarios para la construcción de este proyecto. Luego que ya realizaron cada uno de los pasos anteriores, se debe realizar la ejecución o la implementación de la propuesta como tal, para lo cual ahora conlleva la descripción de cada uno de los pasos necesarios que van a permitir, luego del diseño, pues la construcción de esa propuesta. Es decir, si el proyecto trata del sistema fotovoltaico, se debe empezar a colocar la descripción de cada uno de los pasos que le permitieron realizar la instalación del sistema, es decir, cuántos conductores eh, tomó, cuáles son las conexiones que realizó, hacia cuánto de distancia, en dónde se conectó. Entonces, todo esto a través de imágenes y también una descripción de acuerdo a las imágenes. Aquí podemos observar que tenemos un plan de actividades, pero en sí, en la propuesta lo que deben desarrollar es colocar fotografías de cada uno del proceso o las etapas de construcción que fueron necesarias para poder realizar su propuesta de solución, es decir, ya la construcción del producto como tal. Y para finalizar, se debe realizar las pruebas de funcionamiento, es decir, luego que ya ustedes realizaron la construcción en donde van colocando las fotografías al frente, la argumentación de cada uno de esas fotografías, qué es lo que hicieron en esas fotografías, tenemos que hacer las pruebas de funcionamiento. Algo también que recalcar en el tercer capítulo es información que al menos el 95% va a ser autoría de los participantes del proyecto. No va a ser información que va a ser tomada de alguna otra fuente. Por tanto, deben redactar en tercera persona. Es decir, si realizaron la instalación, instalamos
las lámparas de 200 watts. No, se instaló, entonces no se puede colocar en primera persona. De la manera correcta debe ser una redacción en tercera persona. Se debe evitar. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Procedemos a realizar las conexiones. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que debemos evitar. Ok, en las pruebas de funcionamiento también se deben colocar fotografías propias. Recuerden, la construcción, al menos el diseño, la construcción y las pruebas de funcionamiento, todas esas fotografías deben ser propias de los autores, deben ser del proyecto. Se supone que es el proyecto que ustedes están desarrollando, por tanto, deben demostrar a través de fotografías, imágenes reales propias de los autores que ustedes están desarrollando todo lo que ustedes manifiestan. Por tanto, en las pruebas de funcionamiento no pueden ser fotografías descargadas de algún buscador o de algún libro. Deben ser propias de los autores. Sí. Y además de ello, pues aquí van a establecer al mínimo 3 pruebas de funcionamiento en donde estén indicando cuáles son cada una de las pruebas a las cuales sometieron a ese sistema para verificar o corroborar, demostrar a la audiencia que efectivamente el sistema fotovoltaico ha sido instalado correctamente y se encuentra funcionando sin ninguna interrupción. ¿Sí? Vamos, aquí tienen instalación y comprobación de los materiales. Más bien esto no es una prueba. Acá tenemos iluminaria instalada. Bueno, y aquí tenemos la iluminaria, que es una fotografía en donde se puede observar una luminaria que está encendida. Sí, pero vuelvo y recalco, cada una de esas fotografías me deben brindar suficiente información verídica, que sea real. Además de ello, deben colocar varias imágenes o fotografías, las cuales sean suficientes para corroborar que el trabajo ha sido desarrollado por ustedes. Y para finalizar, tenemos los recursos utilizados. Cada uno de los recursos que intervienen, o y en este caso, como ya se está culminando, que fueron necesarios para la realización de ese proyecto. Recursos utilizados, dentro de ellos están los humanos, los tecnológicos y los recursos económicos. Entonces, en los recursos humanos van a ser cada uno de las personas que aportaron de forma intelectual para el desarrollo de su proyecto, mientras que en los tecnológicos cada uno de los elementos, software que fueron necesarios de igual forma o herramientas para mediciones e instalaciones, y los recursos materiales son los productos los cuales permiten realizar esa conexión e instalación. De igual forma, aquí se va a conocer el presupuesto total con el cual fue necesario una inversión para la realización de ese proyecto. Para finalizar el desarrollo, el capítulo 3 deben establecer las conclusiones de la propuesta de solución, es decir, en base al tercer capítulo que ustedes desarrollaron, cuáles son esas conclusiones que ustedes van a estar desarrollando de acuerdo a su proyecto. Luego tenemos las conclusiones del proyecto. Las conclusiones anteriores son simplemente del tercer capítulo. Por eso tenemos conclusión de la propuesta de solución. Mientras la conclusión final son las conclusiones de todo el proyecto. Por ende, estas conclusiones deben estar en base a los objetivos específicos que ustedes plantearon al inicio del proyecto. ¿Sí? Entonces, estas conclusiones deben responder en base a los objetivos que ustedes se plantearon. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Cuál fue el alcance? ¿Sí? Y luego las recomendaciones. De igual manera son las recomendaciones en base al desarrollo que ustedes lograron con su proyecto.
¿Qué es lo que ustedes recomiendan? En la instalación, ¿qué recomiendan? Que si se debe realizar un mantenimiento, cada qué periodo, en dónde se debe tener más mantenimiento o cuáles son las recomendaciones en base a las precauciones, si es necesario, bueno, en este caso, dependiendo de las temáticas, va a, van a recomendar ustedes de acuerdo a cada una de las temáticas, van a recomendar cuáles son esas características que deben tener presente para un mejor, o- un mejor beneficio, no sé, salvaguardar el, el producto, el equipo. Ya, entonces, cada una de ellas, dentro de las recomendaciones, luego tenemos la bibliografía en base a a las fuentes que ustedes utilizaron en la fundamentación teórica. Para ingresar la bibliografía, simplemente se dirigen a referencias y aquí tenemos la opción de bibliografía y escogen cuál es el modelo que ustedes desean y automáticamente van a obtener ya la bibliografía al final. Como también los anexos. Esto, recuerden que de igual forma se utilizaron planos, se utilizaron encuestas, se utilizaron, yo no sé, alguna solicitud para acceder a realizar en una empresa o de donde un señor que es una instalación privada o a su vez la, el comprobante de entrega de ese producto que ustedes están entregando a esa familia. Todos esos archivos lo van a colocar como anexos. Además, que también se pueden incluir fotografías del proceso de construcción. Entonces, esto sería en cuanto al desarrollo de todo el proyecto integrador. Y lo último que estaría faltando es volver a actualizar los índices. Entonces, para esto, lo que se va a hacer es poder actualizar el índice de contenidos. ¿Sí? Simplemente con dirigirnos a la opción de referencias, actualizar tabla, actualizamos el índice de contenidos. ¿Sí? Verificamos. Recuerden que los títulos de cuarto nivel son aquellos que van en minúsculas, mientras los tres primeros títulos, es decir, títulos van con mayúsculas. Muy bien, ya tenemos el índice de contenidos, luego tenemos el índice de tablas. Recordar que este índice en los capítulos anteriores se había colocado, por lo cual se debe actualizar. Si no observaron el video, pueden de igual forma observar en este capítulo en donde se va a estar explicando cómo es la inserción de los índices. Seleccionamos cuál es el deseado, en este caso las tablas. Nos cercioramos que ninguna otra se encuentre marcada. Aceptamos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el índice de tablas enumerado del 1 al 9. Correcto. Continuamos ahora con el índice de gráficos. Como en este proyecto no fue necesario el utilizar gráficos, simplemente lo que se hace es suprimir, por lo cual no se emplearon gráficos. Entonces ahora tenemos el índice de figuras. Si se utilizó figuras, ahora sí se debe de igual forma insertar el índice de figuras. Se va a seleccionar figura, las demás debemos desmarcar. Aceptamos, aceptamos. Reemplazar la tabla de contenido, no.
y debemos verificar que todas las figuras se encuentren en el índice y además en forma ordenada. Entonces, esa es la forma correcta de presentar un índice. Vuelvo y repito, debe estar el número, el nombre figura, el número de la figura, punto, hasta ahí con negritas. Luego, el tema de esa figura sin negritas. Esa es la forma correcta de presentar cada uno de los índices de figuras, tablas, ecuaciones, anexos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el índice. Parece que está repetido el índice de figuras. Le han colocado el índice de figuras como si fuera índice de anexos. Índice de ecuaciones, como en este proyecto tampoco han empleado ninguna ecuación, no es necesario, se procede a suprimir. Entonces, esto va a depender de cada uno de los proyectos. Si fue necesaria la inserción de índice de figuras, lo deben hacer. Bueno, el de figuras sí va a ser el índice de ecuaciones y el de gráficos. Listo, entonces esta es la forma correcta de establecer. Algo que observo aquí es que la numeración empieza desde el 9. Recuerden que aquí debe empezar desde 1, para lo cual me voy a insertar número de página, formato, y aquí establezco iniciar en 1, 0, 2, dependiendo. O siempre va a empezar en 1. Esta sería la forma correcta de realizar o establecer el formato, cada uno de los índices y de acuerdo a las especificaciones del documento establecido por la institución.